bien, mis hermanos, estamos terminando el año. Como saben, hoy es el último servicio de este año 2017 que ya se va y ahora nos queda solamente mirar al 2018. Yo recuerdo hace unos años cuando vi un documento que estaba fechado, que expiraba en el 2012. Y yo leí eso y dije, wow, habrá vida para el 2012. Todavía estará el mundo rodando para el 2012, porque yo veía, hermano, el 2012 como una fecha extraordinariamente lejana, remota. No sé cómo ustedes lo ven, pero mire, mañana comenzamos, esta noche, comenzamos el 2018. Trajo el 2016, el 2017 en nuestras vidas, cambios muy grandes. Algunos que partieron, otros que nacieron, y todos esos cambios y más nos esperan para el 2018. ¿Dónde estaremos? ¿Por dónde pasaremos este año? No lo sabemos. Y yo quisiera que ustedes y yo tomáramos un tiempo ahora para tratar con algo muy común y que es posible que en algún momento llene nuestro corazón, que es el miedo. Alguien decía que el miedo al cambio es el padre de todos los miedos. Y hay cambios, van a haber cambios. Nosotros estamos cambiando. Yo quisiera hablar hoy sobre la batalla que hay entre el miedo y la fe. Ambas cosas existen en los verdaderos hijos de Dios. Ambas cosas batallan en nuestros corazones. ¿Cómo podemos hacernos para vencer el miedo con la fe? ¿Cómo podemos nosotros vivir por fe en medio de todos los desafíos que tenemos delante? Yo creo que la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos y voy a tomar un buen tiempo hoy para exponer esto con la ayuda del Señor. Les pido que abran sus Biblias en Génesis capítulo 32, por favor. Génesis capítulo 32 es un momento de la vida de Jacob cuando él estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú. Ustedes recuerdan que Jacob salió de su casa súbitamente porque él, según una conversación, un acuerdo que había hecho con su hermano Esaú, él iba a recibir la bendición de la primogenitura. Pero Esaú cambió de parecer y cuando vino y Jacob llamó para dar la bendición, Jacob lo suplantó, se disfrazó y le hizo creer a su padre que estaba ciego, que él era su hermano, y así Jacob da la bendición Isaac da la bendición a Jacob, y Jacob sale con la primogenitura. Esaú, que era el primogénito, en esa ocasión juró que iba a matar a Jacob. Y él era un hombre fiero del campo. Jacob era más de la casa. Y estando en la tierra de Labán, con cuya hija se casó, Raquel, y también se quedó con Lea la mayor, Dios le dijo que regresara. Y aquí Jacob está de regreso. Pero cuando él viene de regreso a su casa, de donde había huido por la amenaza de su hermano Esaú, él se entera de que Esaú viene a encontrarse con él con 400 hombres. Y él recuerda ese juramento que hizo el hermano de que lo iba a matar. Y aquí está Jacob en esta escena, ejercitando y expresando en primer lugar su miedo, pero también ejercitando su fe. Voy a leer en Génesis 32, versículos 11 y 12. Oramos y exponemos la palabra del Señor. Dice aquí Jacob, Génesis 32, 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien,
y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos pedirte ahora tu presencia especial y tu ayuda al exponer esta palabra, reconociendo ante ti nuestra debilidad, reconociendo que todos en mayor o menor grado sentimos miedo, pero tú has plantado la fe en nuestros corazones. Ven con tu siervo en su debilidad, ven con cada uno de mis hermanos aquí y guíanos a toda verdad. Y que nosotros podamos ahora entender claramente que en Cristo somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo y que el miedo del cual aquí se habla no debe gobernar en nuestros corazones. El miedo que lleva al pecado, el miedo que lleva a la incredulidad, el miedo que lleva a la angustia intensa, el miedo que lleva a la falta de paz, a la ansiedad, no debe gobernar en nuestros corazones. Ayúdanos a entender esto y a usar los recursos que tú nos das por tu espíritu, tu palabra, la oración, para enfrentar y vencer cualquier miedo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El futuro es desconocido. Como les decía hace un momento, ninguno de nosotros sabe lo que el futuro le trae. De hecho, hermanos, yo no quiero ser pesimista, pero ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo Dios le dará. En esta semana recibí una llamada de unos hermanos muy queridos en República Dominicana, en donde el esposo falleció. Estaba en su plena salud. Estaba arreglando algunas cosas en la casa, se cayó, solo le dio tiempo a mandar a buscar a su esposa y murió. Y la esposa comentaba que el día antes ella le había dicho a él, yo creo que tú te vas a morir primero que yo. Pero ella no se imaginaba que eso era el otro día. Hermanos, ¿qué tiene Dios para nosotros en este próximo año 2018? No sabemos. Hay tantas razones por nuestra debilidad, por nuestra condición, para sentirnos ansiosos, para sentirnos con miedo. Por ejemplo, hermanos, el temor a ser abandonados de alguna manera, a ser rechazados, a la crítica, al fracaso, el temor al hombre, una de las cosas más fuertes, el miedo que el hombre le tiene al mismo hombre, el temor a la muerte, el temor al simple futuro, el temor a enfermedades. Hay personas que desarrollan hasta una obsesión a estarse lavando las manos para no contaminarse. El temor a impotencia, a debilidad. Alguien decía que hay gérmenes, hay cosas que generan y producen miedo. Uno, el futuro, dificultad financiera, seguiré en el trabajo, perderé el trabajo, me vendrán trabajos. A la soledad hay miedo, miedo al daño emocional, personal o de los hijos, al rechazo, a perder la casa, a simplemente no comportarnos apropiadamente y que el pecado se enseñoree de nuestro corazón en un determinado momento, o a perder el afecto de nuestros hijos o nuestros seres queridos. El miedo es una alteración del ánimo, es una alteración interna en nuestras emociones que produce una intensa angustia. El miedo puede estar fundamentado en cosas reales, pero muchísimas veces en cosas imaginarias creadas en nuestra propia mente. Nunca llegan a suceder. Aquí Jacob, a quien Dios le llamó Israel, porque de él saldrían las 12 tribus, o sea, un verdadero hombre que conoció a Dios, a quien Dios se le reveló, tiene miedo. Mírelo como él lo dice en el versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, le tengo miedo. Pero al mismo tiempo encontramos que Jacob ejercita la fe. Miren cómo él dice, primero está orando a Dios. En el versículo 9 dice, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, y vuelve a hablarle a Jehová. Y en el versículo 11 sigue orando, y en el versículo 12 sigue orando. Además de que él está orando, él ejercita la fe y cree en la palabra de Dios, y lo volveremos a ver. Miren cómo dice también,
Tú has dicho, yo te haré bien. Tú has dicho, dice el versículo 9, Jehová que me dijiste. Este es un hombre que tiene miedo, pero tiene fe también. O sea, hermanos, entiendan algo. Sentir miedo no significa que no conocemos a Dios o que no creemos en Dios. El miedo es parte de nuestra creación y por el pecado se ha afectado. Hablemos un poco del miedo en primer lugar. Vamos a hablar del miedo, en segundo lugar de la fe y finalmente de la batalla entre los dos. ¿Cómo podemos lidiar? El miedo. Noten esto. El miedo y el temor son sinónimos, pero en la Biblia se usa de manera distinta. Hay un temor que es bueno en las Escrituras, que es el temor a Dios. El temor a Dios es distinto al miedo del que yo estoy hablando. Eso es beneficioso. El Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así dice Proverbios también claramente. Proverbios 1:7 declara, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. O sea, temer a Dios, honrar a Dios, considerar a Dios como quien es Dios y lo que eso produce, eso es saludable. Yo no estoy hablando de eso. En segundo lugar, hermanos, hay un temor que es necesario. Ese temor lo puso Dios en el corazón de nosotros y es parecido a la prudencia. Muchas veces usted comienza en medio de una tormenta de nieve a manejar a mucha velocidad y el carro resbala un poco y usted siente temor y reduce la velocidad. Ese temor es necesario y es bueno para preservar nuestra vida. Dios nos ha creado así y debemos aprovecharlo. En este caso, Jacob usó ese temor de una manera correcta. Él usó el temor al encuentro con su hermano para ir a Dios en oración. El temor necesario habla de nuestra debilidad, nuestra necesidad de ejercitar prudencia y andar con sabiduría y mayor dependencia de Dios. Pero también hay un temor afectado por el pecado. Y ese es el temor que nosotros tenemos que identificar y tenemos que vencer. El temor en sí mismo, oiga hermano y hermana, no es pecaminoso. Sentir miedo no se puede decir es pecado, pero puede llevarnos a pecado. Puede llevarnos a incredulidad, puede llevarnos a ansiedad, puede llevarnos a perturbación de ánimo, a conflictos en el corazón y conflictos personales. A muchas cosas nos puede llevar. He aquí entonces que el miedo tiene efectos. Este miedo que está, como he dicho, afectado por el pecado. Por ejemplo, a Jacob, si nosotros vemos más adelante que este mismo pasaje, se le quitó el sueño por el miedo. Yo no puedo decir, hermanos, saben que siempre hablo de los aviones. Hay personas que cuando antes de volar, el día antes, la noche antes, no duermen. Yo conocí una persona, mire, que si él iba a volar mañana lunes, hoy domingo, él amanecía sentado en una silla así. Y yo le pregunté, ¿por qué no duerme? Y dice, no puedo dormir. Entonces amanecía sentado. Bueno, pudiera ser la ansiedad o el temor. La ansiedad y el temor van de la mano. Hay personas que cuando tienen un evento desafiante que les puede dar miedo, no duermen. El miedo quita el sueño. El miedo puede llevar a la persona más firme en la fe hasta hablar mentira como hizo Abraham. La Biblia dice que en Génesis 15 Dios le dijo a él que no tuviera miedo. Pero recuerdan ustedes cuando él fue con su mujer Sara y dijo que no era su esposa porque él tenía miedo de su vida, de correr peligro. O sea, el hombre más fuerte en la fe, el padre de la fe, tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Habló mentira. El miedo puede llevar a una persona a hablar mentira. El miedo puede llevar incluso a que una persona, teniendo todas las facultades para defenderse, actúe como cobarde y se esconda. Gedeón se escondía en cuevas con Israel en los días en que eran presa o eran amenazados por los madianitas. En un determinado momento,
de dónde voy a comer y cómo voy a enfrentar el día de mañana en necesidad puede producir miedo. Por eso Boaz le dijo a Ruth, no temas. Moisés tuvo miedo. ¿Y saben lo que le produjo el miedo después que él mató al egipcio? ¿Recuerdan ustedes? Un hombre de poder en Egipto, tenía todo, pero le dijeron cuando se intervino en una causa, pues tú no vas a hacer daño, lo vas a matar como hiciste con el egipcio. Le dio miedo y huyó. Y lo dejó todo. Jacob, ya ven, le faltó la paz, se le quitó el sueño. ¿Y recuerdan ustedes a David cuando tuvo miedo? ¿Recuerdan que ese David que enfrentó a Goliat y lo venció cuando todo el ejército de Israel estaba paralizado? David, que no tuvo miedo ahí, en otro momento sí tuvo miedo. Dice la Biblia que él estaba huyendo de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis, cuando lo vieron, dijeron, pero mira quién está aquí, este es David, el rey de la tierra, de quien cantaban, Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Hermanos, y cuando vinieron a ver, dice la Biblia aquí, David puso esto en su corazón y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Oiga, David, el rey David, el valiente David, se llenó de miedo. ¿Y saben lo que hizo? Y esto para mí es una de las cosas como más cómicas de la Escritura. Cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. El miedo puede hacer que un hombre valiente se haga el loco. Y eso para mí es como, ¿a dónde puede llevar el miedo a una persona? A actuar como un loco. El miedo llevó a la idolatría a Israel y por eso los profetas, Isaías, nosotros encontramos llamando al pueblo a que no tengan miedo. Jeremías, Ezequiel, Joel y los demás profetas, todos llamaron a que se apartaran de la idolatría, porque el miedo lleva a la idolatría. Vamos a hablar un poquito de eso en un momento, Cómo el miedo lleva a la idolatría. ¿Recuerdan ustedes cómo los apóstoles tuvieron miedo también? Mateo 14 dice que el Señor les dijo, vayan al otro lado. Y había una tormenta en el mar. Y cuando el Señor se acercaba caminando sobre el agua, el miedo hizo que vieran al Salvador como un fantasma. Ellos conocían al Señor, sabían que era todopoderoso. A ellos no se les ocurrió ser el Señor que viene. No, un fantasma se inventaron. Nunca habían visto fantasma antes, pero ahí ya lo vieron. El miedo nos lleva a veces hasta ese extremo. Pablo tuvo miedo varias veces y lo expresa a las iglesias en 2 Corintios 11:3 y 12:20. Hermanos, si quizás les sorprenda lo que les voy a decir, Recuerdan que Pedro tuvo miedo también en la casa en que Jesús estaba siendo azotado. ¿Y qué hizo él cuando tuvo miedo? Negó al Señor 3 veces. Pero de todo esto, quien no deja de sorprenderme es el hecho de que el Señor Jesús también tuvo miedo. Dice la Biblia que se llenó su alma de angustia. Mateo 26, 36, 37, llamando a los hijos de Zebedeo, le dijo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Tenía Jesús miedo a la muerte? No. ¿Tenía Jesús miedo al sufrimiento? No, él lo anunció. Él tenía miedo a lo que iba a pasar entre él y su padre cuando él le dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A esa experiencia. Y hermanos, eso nos indica que si él también tuvo miedo y los discípulos y aquellos que nos han precedido en la fe, usted y yo vamos a tener miedo. O sea, aquí nadie me puede decir con toda honestidad, no, pastor, yo no le tengo miedo a nada. Hay un problema ahí. Quizá no se conoce verdaderamente. ¿No le tengo miedo a nada? Ustedes recuerdan que les hablaba de que el doctor R.C. Sproul falleció hace poco. Y han estado poniendo algunos videos, él hablando, muy buenos. Uno de ellos habla de su lucha con la ansiedad y ante la expectativa de la muerte. Yo estuve allí hace unos 5 años cuando él se paró y dijo que estaban preparando todo para cuando él muriera. No es que estaba pensando irse por ahora, dijo hace como 5 años. Pero y es verdad, dejaron todo preparado muy bien. Pero cuando él hablaba ahí sobre esto, él confesó, primero, lucha con la ansiedad. En segundo lugar, él dijo, yo no le tengo miedo a la muerte
pero a la manera en que pueda morir, sí, eso me da miedo. ¡Qué honestidad! O sea, un hombre de esa teología, de ese conocimiento, puede decir, a la manera en que me llegue la muerte me puede dar miedo. Y es verdad, hermanos. Todos podemos sentir miedo en algún momento. Y si usted no lo admite, usted tiene una buena parte de la batalla vencida. Comenzamos a enfrentar y a vencer el miedo cuando decimos, un momento, yo tengo miedo a esto o a aquello. Pero lo que hay en mi corazón es miedo. Ahora noten aquí, habiendo considerado el miedo, cómo se manifiesta la universalidad del miedo, vamos en segundo lugar a hablar de la fe. Recuerden, el miedo, la fe y la batalla. La fe. Yo sé que ustedes han oído mucho hablar de la fe, pero en este caso quiero dirigirme más a la relación que puede tener con el miedo, ¿ok? Lo que se le opone al miedo es la confianza y la fe. ¿Cómo se remedia el miedo? Con fe. Con fe. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Oiga como dice Proverbios 29:25. El temor de los hombres pondrá lazo, pero el que confía en el Señor sale bien librado. O sea, el que tiene miedo está poniendo un lazo en su camino, y el lazo en la cabeza o el lazo en los pies es un problema, como quiera que sea. El miedo pone un lazo, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Jacob, volviendo al pasaje que tenemos delante de nosotros, ejercitó su fe. Mírenlo, por favor. Génesis 32. Desde el versículo 9. Dijo Jacob, miren la fe de él expresada en oración. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Noten cómo él oró a Dios. Noten igualmente en el versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano. ¿Cómo él ejercitó su fe? Miren cómo. Primero enfrentó el miedo, hermanos, creyendo en Dios y orando a Dios. Segundo, creyendo en las promesas de Dios. Dice él aquí, versículo 9, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, yo te haré bien. Dios se le reveló, Dios le habló de manera específica. Y el versículo 12 dice, tú que has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Alguien dice que Dios específicamente no le dijo eso. Pero oigan ahora, es una aplicación de lo que Dios sí le había dicho, y eso lo veremos en un momentito. Entonces, aquí este hombre ejerció fe, pero miren en qué, por favor. En Dios para orar a Dios y en la palabra de Dios. Usted pudiera decirle al de al lado, la fe debe estar en Dios y su palabra. Dígaselo al de al lado. Dígaselo. ¿Saben por qué? Porque quiero enfatizar eso. En primer lugar, hermanos, todo el mundo tiene fe y ejercita fe. Si son cristianos o no son cristianos, no quiere decir que no ejerciten fe. Lo que pasa es que ejercitan fe en cualquier cosa. Alguien define la fe como una confianza en una persona o cosa. El que no tiene a Dios puede confiar en un médico, puede confiar en un remedio, puede confiar en un gobernante, en un amigo, en sus fuerzas, pero tiene fe. Tiene fe. Y los demonios tienen fe, dice Santiago. Los demonios creen. Pero en cuanto al miedo, por favor, tomen esto, hermanos, esto para mí es muy importante. La fe puede dividirse en tres cosas, tres tipos de fe. Pueden haber más, pero quiero tomar tres. En primer lugar, lo que yo llamo una fe supersticiosa. Una fe supersticiosa para poder enfrentar el miedo. De todos los días del año, he oído, no lo he experimentado. ¿Cuál creen ustedes que es el día que menos personas viajan? Escojan uno, miren a ver. No, piensen bien en la historia de esta nación y las tragedias. Septiembre 11.
¿Por qué la gente no quiere viajar ahí? Bueno, eso es superstición. No vaya a ser. Hay una fe supersticiosa que pone su confianza en algo que no es Dios, que puede poner su confianza en un amuleto. Hay personas que piensan que si llevan su Biblia consigo, lo protege el libro. Hay personas que también puede que lleguen a pensar que no solamente eso los va a ayudar, sino la compañía de alguien es su seguridad y su protección. Algunos confían en números, algunos confían en señas, mire, se presignan o hacen ciertas cosas y creen que eso los protege. Esa fe es supersticiosa. Esa no es la fe con la que Dios nos enseña a enfrentar y superar el miedo. Es un error. No es una fe en Dios. En los días de Gedeón, ¿recuerdan que les hablé que él tuvo miedo? Gedeón, la gente tenía fe en Baal y Acera. Dos ídolos. Baal y Acera los ponían solos juntos. Acera es representada por un tronco, pero tenía conexión con la sexualidad, la sensualidad también. Baal también era un ídolo. Y la gente confiaba en esas cosas. Hermanos, si nosotros vivimos en una época, y ustedes saben, nuestras culturas son muy idólatras. Hace un tiempo aquí en Chicago, recuerdo que alguien reprendía a una iglesia porque la gente incluyéndome a mí, bajo ciertas temperaturas frías no quería venir a la iglesia. Y yo mismo dije que no vengan. Y decían, sí, pero miren aquellos como van de rodillas a la Virgen de no sé cuánto en medio de esa tormenta fría. ¿Saben por qué van? Una fe supersticiosa. Ellos creen que si hacen eso, si van ahí, van a tener el favor de ese ídolo. La fe supersticiosa es así. Pero hay una segunda fe con que la gente trata de luchar con el miedo, que es la fe, oiga bien, y la idolatría personal. Y este es el punto más serio. Si yo hago esto o yo digo esto, la gente sigue por ahí y se llena de miedo. Por favor, presten atención a esto. La fe, en mi opinión personal, es la siguiente. Si lo que está sucediendo es como yo lo veo, me va a pasar esto y eso me da miedo. No importa lo que diga Dios, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo percibo y yo tengo miedo. Me voy otra vez en un avión. Es lo más sencillo para mí. Si estoy en un avión y yo percibo turbulencia y yo percibo que el avión está perdiendo presión y que el piloto prende la luz o que salen las máscaras, mi conclusión es, esto se va a caer. No importa lo que la Escritura diga, no importa la presencia de Dios, no importa el consuelo de Dios, eso me llena de miedo. Ahora noten, hermanos, esa fe en la idolatría personal, en mi propia conclusión, es nuestro peor enemigo para el miedo. El miedo sale mayormente de mi propia conclusión de las cosas y no de lo que Dios dice de las cosas. El miedo sale de cómo yo percibo las cosas. Por eso los discípulos se llenaron de terror, porque ellos percibieron que lo que venía para ellos era un fantasma. Piensen, estamos en una tormenta y encima de esto viene un fantasma. No sé a qué pensaron ellos que venía el fantasma, pero viene un fantasma. En lugar de esto, no pensaron y meditaron en que el Señor les dijo, vamos a cruzar al otro lado. La fe en esa conclusión personal es cuando usted pone su conclusión, su sentimiento, su presentimiento por encima de la palabra y la promesa de Dios. Perdí el empleo. ¿Cuál es mi conclusión? Este año voy a pasar necesidad, este año voy a perder la casa, este año voy a pasar aquí, voy a pasar allá. Cuando Dios ha dicho, yo no te dejaré y yo no te desampararé. Y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Usted tiene que poner su corazón en eso y no en lo que usted percibe y no en lo que usted entiende
que es contrario a la palabra de Dios en ese caso. Muchas iglesias enseñan que Dios habla de otras formas y debemos entender que Dios habla por su palabra, por su palabra. A veces uno entiende que ciertas cosas que siente, esto es Dios que le está hablando. Y miren, hermano, puede ser el mismo diablo. El diablo susurrándole cosas al corazón, contrarias a la Escritura. Cuidado con esa fe. ¿Cuál es la fe verdadera? Hermanos, la misma que ejercitó Jacob y la que debemos ejercitar nosotros, en Dios y su palabra. La fe verdadera es aquella que está depositada, que se nutre, que se fortalece en lo que Dios es en Cristo y en la palabra y las promesas de Dios. Esa es la fe verdadera y esa es la fe con la que nosotros tenemos que combatir el miedo. Ahora el tiempo no me lo permite, pero en Hebreos 11 ustedes pueden ver cómo cuando se habla de los héroes de la fe, ejercitaron fe en situaciones que daban miedo. De una u otra forma, miedo. Y ellos ejercitaban fe en la promesa de Dios, en la esperanza de un Redentor, en la esperanza y la promesa de Dios. Hermanos, ¿a dónde estamos? Miren, hemos visto básicamente el miedo, su universalidad, cómo se manifiesta. Y hemos visto ahora aquí la fe que debe ser ejercitada no en cosas supersticiosas, no en objetos, no en sentimientos, ni tampoco en mi conclusión personal o apreciación personal de las cosas, sino en lo que Dios dice en su palabra. Vamos a la batalla, y con esto yo voy a terminar. La batalla. ¿Cuáles pueden ser las reacciones que la gente tenga ante el miedo? Bueno, tratar de huir, evadirlo, paralizarse, cosas como estas. La batalla con el miedo se puede dividir en dos partes, dos componentes. Uno, ¿cuáles son los oponentes? Realmente, para que yo tenga miedo y hay una batalla con mi fe, ¿qué cosas se están oponiendo dentro de mí? ¿Qué cosas se están luchando? Oiga, qué sencillo se lo voy a poner. Los oponentes son lo que dice el hombre, incluyéndola a usted, y lo que dice Dios. Lo que dice el hombre, incluyéndola a usted, y lo que dice Dios. Miren que no he dicho lo que diga la providencia necesariamente, porque nosotros podemos interpretar la providencia apropiadamente bajo la promesa de Dios. La providencia dice que algo viene malo, pero la promesa de Dios dice que es bueno todo lo que ha de venir sobre mí. Aunque sea malo, yo debo esperar el final, lo que Dios va a hacer. ¿Qué digo yo y qué dice Dios? Vamos a volver a Jacob, perdón. Jacob en Génesis 32. Dice aquí, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Eso es él hablando. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Eso es él hablando. Él está diciendo, yo me voy a encontrar con mi hermano Esaú. Eso no es inventado, eso es verdad. Pero él concluye, Esaú va a herir a la madre de los hijos, me va a matar a mí y va a matar a mi familia. Eso es él concluyendo, hermanos. Si ustedes miran más adelante en la escritura, se van a dar cuenta de cuál fue el final. Cuando Jacob se encontró con Esaú, hermanos, lloraron y se besaron. No hubo problemas entre ellos, no hubo conflicto alguno, pero él sufrió el miedo de eso. La lucha está, mire, entre lo que usted concluye y lo que Dios dice en su palabra. La batalla se libra entre esos dos oponentes, lo que digo yo y lo que dice Dios. Dígale al de al lado eso mismo, por favor. Mi batalla con el miedo es entre lo que digo yo y lo que dice Dios. Sí, mi batalla contra el miedo es entre lo que digo yo y lo que dice Dios. ¿En qué consiste el miedo que usted tiene en su corazón? En una lucha entre lo que dice usted y lo que dice Dios. Todavía, oigan bien, hermanos, los médicos pueden decir una cosa, pero quien decide es Dios. Ellos pueden decir, mire, a la luz del diagnóstico, la expectativa de vida es esto y esto y esto. Perfecto, pero ahora quien habla es Dios. Vuelvo al avión, porque ustedes saben que lo mío aquí es en avión.
A veces yo estoy allá arriba, hermano, y el piloto prende la luz. ¡Tum! Hay serias turbulencias que vienen. Y ¿sabe lo que yo siempre digo? Me consuela, Ahora falta lo que diga Dios. El piloto puede decir lo que él quiera, pero quien tiene que la última palabra a decirle es Dios. Hermanos, en todo lo que temamos, sepamos quiénes son los oponentes. Lo que digo yo y lo que dice Dios. Oigan a Jacob. Él dijo lo que él pensó. Sin embargo, él se repitió lo que dijo Dios. Versículo 9. Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Yo pienso que me va a ir mal. Señor, pero tú has dicho que me va a ir bien. Miren el versículo 12. Tú has dicho, yo te haré bien. 2 veces se lo repitió. Y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Yo pienso esto, yo digo esto, yo percibo esto, pero Señor, es aquí lo que tú dices. Y ahí es donde tiene que estar mi fe, no en lo que yo digo o en lo que yo concluyo. Pero aquí la estrategia como nosotros podemos enfrentar y librar la batalla. Una estrategia, y hermanos, quiero ponerles aquí un acróstico. Un acróstico, a ver si eso les ayuda. Ustedes conocen los acrósticos, ¿verdad? Las letras así una abajo de otra. De la palabra miedo. Cuando llegue el miedo, ¿cómo yo enfrento el miedo? Voy a leérselo rapidito, no se lo tiene que aprender de memoria, pero ojalá que se le quede algo, porque lo fundamental está aquí. La M. Mira de frente tu miedo y ponle nombre. Mira de frente ¿cuál es el miedo? Yo le tengo miedo a la falta de recursos, o yo le tengo miedo a la muerte, o yo le tengo miedo al vecino, o yo le tengo miedo a la suegra, o al suegro, no sé, o a la nuera, o al yerno. Yo le tengo miedo a esta situación. Ponle nombre a eso. Es interesante que Jacob fue donde Dios con honestidad dijo, me voy a encontrar con mi hermano Esaú y yo le tengo miedo. Mira de frente el miedo, ponle nombre. Hay personas que tratan de evitarlo, les repito, evitarlo. No lo evites, sé honesto delante de Dios, eso te va a ayudar. En segundo lugar, la letra I. Inquiere en tu corazón lo que temes y piensas. ¿A qué me refiero? Pudiera darse el caso que alguien tenga miedo a morir asfixiado o ahogado. Saben que yo crecí frente al mar, mis primeros años. Y una de las cosas que pasaban curiosas es que frecuentemente estaba jugando con mis amigos en el parque y decían, se ahogó otro. Y ahí corríamos para la orilla y ahí veíamos el cadáver de la persona en la arena que se había ahogado. Y eso me creó un problema a mí. Porque yo me ponía a pensar, óyeme, ¿qué será morir ahogado? Bajo el agua, respirando, y tú respires, lo que se te da es agua. Y yo crecía con un miedo a morir ahogado. Y para colmo, ya cuando era adolescente, fui con mis padres a un hotel y me tiré en una piscina, y cuando hago fondo, encuentro a una persona ahí abajo también. Gracias a Dios no se había ahogado, pero estaba en el punto de ahogarse ahí, y lo sacaron corriendo y se salvó. Pero fue un susto todo el tiempo. Entonces mire ahora, no solamente mira de frente y ponle nombre al miedo, sino inquiere en tu corazón lo que estás pensando de manera específica. Si tienes miedo al vecino, o tienes miedo al jefe, ponle nombre y de manera específica. Yo tengo miedo a esto. Identifica eso. La letra E, acuérdense que es miedo. Eleva tu corazón a Dios en oración y preséntale tu miedo. Elévalo. Señor, yo le tengo miedo a esto y a esto. Eso es traer la carga a Dios, específicamente. A esto le temo. Eso hizo Jacob. Le temo. Y miren cómo él lo dice específicamente. No venga acaso, me hiera la madre con los hijos. Yo tengo miedo a esto, y eso lo trajo en oración a Dios.
Mira de frente el miedo, ponle nombre, inquiere en tu corazón y desglosa a qué le tienes miedo. Eleva tu corazón en oración. La letra D. Dirige ahora tu vida a la aplicación específica de la palabra de Dios. Específica. Dirige tu vida a esa aplicación específica. Y si tú no tienes la palabra, pide consejo, busca la palabra específicamente a ese miedo, a esa situación. Si usted le tiene miedo al vecino, de nada le sirve, danos hoy nuestro pan de cada día. Es verdad que esa es la Biblia. Es verdad que es la palabra de Dios, pero traiga algo específico y aplíquelo. Y eso fue lo que hizo Jacob. Escúchenlo claramente. Tú me has dicho, me dijiste, vuélvete, te haré bien, y lo dice 2 veces. Y ahora es lo último. Mira de frente tu miedo, ponle nombre, inquiere en tu corazón lo que le temes y piensas, eleva tu corazón a Dios en oración, dirige tu vida a la aplicación específica y ahora oye, obra conforme a la palabra de Dios por encima del miedo. Una de las cosas que hace el miedo es que nos paraliza y no nos deja obrar, no, andamos por fe y no por vista. ¿Qué dice Dios que tengo que hacer? Lo tengo que hacer. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo cuando llevaban el arca? Que los sacerdotes se mojen los pies. ¿Por qué? Tenían que obrar y Dios obraría. Hermanos, nosotros tenemos que actuar en el nombre del Señor, obedeciendo a nuestro Dios. Alguien escribió, el miedo encarcela, pero la fe libera. El miedo paraliza, pero la fe empodera. El miedo desalienta, pero la fe alienta. El miedo enferma, pero la fe sana. El miedo nos hace inútiles, pero la fe nos hace útiles. Y sobre todo, el miedo pone desesperación en el corazón, mientras que la fe trae gozo en su Dios. H.E. Fosdick. Hermanos, voy a concluir con un par de aplicaciones en 5 minutos. Abróchense los cinturones. Primera aplicación. ¿Quién aquí está libre de miedo? Nadie. Buena noticia, Dios usa a los miedosos. El hecho de que usted tenga miedo a esto, miedo a aquello, no quiere decir que sea un inútil en el reino. Dios usa a los miedosos. Gedeón era un miedoso de adelante y Dios lo usó para liberar a su pueblo. Pero no solo él, ya vimos la historia. Vimos a Abraham, vimos a Isaac, que mintió igual que su papá. Vimos los profetas, vimos a David, vimos a los apóstoles. Dios hace que su poder se perfeccione en la debilidad. Dios utiliza a miedosos. Dios puede utilizar a una persona por encima de su miedo para que la gloria sea de Dios. De hecho, yo les voy a decir algo, hermanos. El miedo puede ser una preciosa oportunidad para conocer el poder y la gracia de nuestro Dios. Cuando usted tiene ese miedo, óigame bien, que sus rodillas no pueden estar tranquilas, que su corazón está inquieto, que le sudan las manos, es buena la ocasión para traer esa carga, esa debilidad. Señor, ten misericordia de mí, porque tengo miedo de esto y yo no puedo. Y usted se va a sorprender cómo el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Usted se va a sorprender. Cómo Dios le da paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mire ahora, los más grandes oponentes en el miedo pueden ser enfrentados y vencidos. Recuérdese de Saúl, todo Israel con miedo y David ante Goliat. Lo que usted necesita es lo que hizo el mismo rey en ese tiempo, un muchacho, David. Oiga lo que dijo. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Hermanos, si Dios hasta aquí nos ha ayudado, Él no nos va a desamparar. Yo no sé cuántos años tiene usted, pero usted sabe, y lo pensé esta mañana, hermanos, cuando me levanté y me paré de la cama, mi esposa plácidamente descansando, y tuve que coger algo al lado de la cama. Hermanos, me levanté de la cama, tengo 8 horas durmiendo ahí, la espalda dura. Pero me fui a bajar así, fue, mire, y ese dolor en la espalda para pararme de ahí.
Dije, este año cumplo 59. Hermanos, 59 por 2, ¿cuánto le dan? Calculen las matemáticas rápido. ¿Cuánto le da 59 por 2? 118. Hermano, yo no voy a vivir 118 años. Y si hasta aquí Dios me ha cuidado, me ha provisto, me ha protegido, Él seguirá haciéndolo hasta que yo llegue a la eternidad. Entonces, no tengo que temer. El Dios que ha estado conmigo desde que yo estaba en el vientre de mi madre y me ha guardado, Él me seguirá guardando por amor a su nombre. No tengo que tener miedo. Yo tengo que obrar por la fe y confiar en mi Dios. Hermanos, qué bueno fue oír al doctor Sproul decir, no le tengo miedo a la muerte. ¿Puedes tú decir lo mismo? Sí. Yo creo que si en Cristo podemos decir, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Ahora él dijo, la manera en que yo llegue allá pudiera ser. Sin embargo, partió tranquilo hasta donde sabemos, dejó de respirar y se fue a la presencia de Dios. Aún de eso tendrá cuidado Dios de nosotros. Él ha dicho, yo no te dejaré y no te desampararé. Y recuerden ahora, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué tiene Dios para ti este año? Yo no sé. Tú tampoco lo sabes. Pero sabes una cosa, Dios estará contigo. Donde te lleve, al hospital, a la necesidad, a la soledad, Dios estará contigo. Cristo fue tentado en todo y puede socorrernos. El Señor estará con nosotros. Él claramente dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, no temamos. Cuando venga el miedo, démosle la cara de frente. Miremos de frente el miedo y pongámosle nombre. Inquiere en tu corazón a lo que temes y piensas. Eleva tu corazón a Dios en oración y preséntale miedo. Dirige tu vida a una aplicación específica de la palabra de Dios y obra conforme a la palabra de Dios por encima del miedo. Que el miedo no te paralice. Que el Señor nos bendiga y a Él sea la gloria en todas las cosas. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es meditar en tu palabra sobre estas cosas. Qué bueno es nosotros recordarnos de nuestra debilidad, de la esperanza y fortaleza que tenemos en ti. Ahora, oh Dios, danos un año de victoria. No sabemos lo que trae, pero no permitas que el miedo nos ahogue, sino que por la fe, por la obra de Cristo, del Espíritu Santo y tu palabra, pensamos todo temor.